Percepción. ¿En qué se distingue la percepción de la sensación? Los sentidos nos proporcionan datos brutos acerca del mundo externo, pero esa información no es otra cosa que lo que William James, 1280, llamó una confusión retumbante y zumbante, a menos que la interpretemos. El ojo registra patrones de luz y oscuridad, pero no puede ver un pájaro que revolotea de rama en rama. Lo que entendemos por percepción es el desciframiento de patrones significativos en el revoltijo de la información sensorial. Pero, ¿en qué se distingue la percepción de la sensación? La percepción es el proceso mediante el cual el encéfalo organiza y da sentido a la información sensorial, con la información de los sentidos como materia prima. El encéfalo crea experiencias perceptuales que van más allá de lo que se siente directamente. El primer plano de la pintura presentada en la figura 3.21 corresponde a la sensación puntos, discretos de color. Sin embargo, cuando esas unidades de color se ven como un todo, se convierten en una pintura. En la figura 3.22 se puede ver otra ilustración gráfica de la forma en que la percepción transforma meras sensaciones en un todo con significado. Aunque tendemos a percibir un triángulo blanco en el centro del patrón, la entrada sensorial solo consta de 3 círculos a los que se recortaron rebanadas y de 3 ángulos de 60 grados. Considera ahora la figura 323. A primera vista, la mayoría de la gente solo ve una colección de manchas negras. Sin embargo, la experiencia perceptual cambia cuando se nos dice que las manchas representan a una persona que monta un caballo. Lo que era información sensorial sin sentido ahora toma forma como un caballo y su jinete. ¿Cómo vemos objetos y formas? Los psicólogos suponen que la percepción empieza con algún objeto del mundo real con propiedades reales ahí fuera, al que llaman estímulo distal, junto con sus propiedades perceptuales importantes. Nunca experimentamos directamente el estímulo distal. La energía del objeto o sus moléculas, en el caso de los sentidos químicos, debe activar al sistema sensorial. Llamamos estímulo proximal a la información que llega a nuestros receptores sensoriales. Sorprendentemente, aunque el estímulo distal y el estímulo proximal no son lo mismo, nuestra percepción del estímulo distal suele ser bastante exacta. Sin embargo, en ocasiones percibimos cosas que no pueden existir. Un ejemplo de esas figuras imposibles es el tridente que se muestra en la figura 3.24. Si lo ve más de cerca, se dará cuenta de que el objeto que reconoció en realidad no está ahí. En todos esos casos, el encéfalo crea y organiza de manera activa experiencias perceptuales a partir de los datos sensoriales brutos, a veces incluso a partir de datos que no tenemos conciencia de recibir. Veremos ahora la forma en que los procesos perceptuales organizan la experiencia sensorial. Organización perceptual. ¿Cómo organizamos nuestras experiencias perceptuales? Como vimos en el capítulo 1, La ciencia de la psicología, al inicio del siglo XX un grupo de psicólogos alemanes que se llamaban psicólogos de la Gestalt descubrieron los principios por los cuales interpretamos la información sensorial. Demostraron muchas de las formas en las que el encéfalo crea una experiencia perceptual coherente que es más que la simple suma de la información sensorial disponible y que lo hace de maneras predecibles. En una faceta importante del proceso perceptual distinguimos las figuras de los fondos contra los que aparecen. Una silla con un tapizado colorido destaca respecto a las paredes desnudas de una habitación. Podemos distinguir un solo de violín contra el fondo de una orquesta sinfónica o una sola voz entre las pláticas de la fiesta de cóctel. Sin embargo, en ocasiones el patrón no incluye claves suficientes que nos permitan distinguir una figura de su fondo. La figura 325 ilustra este problema. Este es el principio detrás del camuflaje, hacer que una figura se mezcle con el fondo. En ocasiones podemos percibir una figura con contornos claros de dos maneras muy diferentes porque no se distingue bien qué parte del estímulo es figura y cuál es el fondo. A primera vista se perciben figuras contra un fondo específico, pero si las ilustraciones se miran fijamente, se descubrirá que la figura y el fondo se invierten, lo cual crea dos percepciones muy diferentes de la misma ilustración. El estímulo o material gráfico no ha cambiado, pero sí su percepción. En la figura 328 demuestra otros principios importantes de la organización perceptual. Como demuestran todas esas figuras, en su búsqueda de significado el encéfalo trata de completar la información faltante para ver objetos completos o escuchar sonidos con significado, en lugar de puntos y piezas aleatorias de datos sensoriales brutos. Proximidad. Es cuando los objetos están cercanos entre sí. Tendemos a percibirlos juntos en lugar de verlos por separado. Semejanza. Los objetos de color, tamaño o forma similar por lo regular se perciben como parte de un patrón. Cierre. Tendemos a pasar por alto que la información sensorial es incompleta y a percibir un objeto completo, incluso cuando en realidad no existe. Continuidad. Los objetos que siguen un patrón o dirección suelen ser agrupados como parte del patrón. Constancias perceptuales.
¿Cómo percibimos que las cosas no cambian a pesar del cambio en la información sensorial? Cuando el antropólogo Colin Turnbull estudió los pigmeos Mbuti de Zaire, casi ninguno de ellos había salido jamás al denso bosque tropical y rara vez habían encontrado objetos localizados a más de unos cuantos metros de distancia. En una ocasión, Turnbull llevó a un guía pigmeo llamado Kenje a un viaje por las llanuras africanas. Cuando Kenje miró la llanura y vio a lo lejos una manada de búfalos, preguntó qué clase de insectos eran. Se negaba a creer que los diminutos puntos negros que veían fueran búfalos. Cuando se dirigió con Turnbull hacia la manada, Kenje creyó que los búfalos habían crecido con magia. Como no había tenido experiencia con objetos distantes, no podía percibir que el tamaño de los búfalos era constante. La constancia perceptual se refiere a la tendencia a percibir que los objetos son relativamente estables e inalterables a pesar del cambio en la formación sensorial. Si no tuviéramos esta capacidad, el mundo nos resultaría muy confuso. Por ejemplo, una casa parece ser igual de día o de noche y desde cualquier ángulo. La información cambia conforme lo hacen la iluminación y la perspectiva, pero se percibe al objeto como constante. Tendemos a recibir los objetos conocidos en su verdadero tamaño sin importar el tamaño de la imagen que proyectan en la retina, como muestra la figura 329. Cuanto más lejos se encuentre un objeto, más pequeña es la imagen retiniana que arroja. Podríamos suponer que la estatura de una mujer que vemos a cierta distancia es de 1.62 metros, cuando en realidad mide 1.72 metros. Pero, sin importar a qué distancia se encuentre, nadie podría percibir que su estatura es de 91 centímetros. Sabemos por experiencia que los adultos rara vez son de baja estatura. La constancia de tamaño depende en parte de la experiencia, la información almacenada en la memoria acerca de los tamaños relativos de los objetos y en parte de las claves de distancia. También es común ver que la forma de los objetos familiares es constante, aunque cambien las imágenes retinianas que arrojan cuando se les ve desde ángulos diferentes, lo cual se conoce como constancia de forma. Una puerta rectangular solo proyectará una imagen rectangular en la retina cuando se le ve directamente desde el frente. Desde cualquier otro ángulo, proyecta una imagen trapezoidal en la retina, pero no se percibe que de repente se convierte en una puerta trapezoidal. También es común percibir que los objetos familiares conservan sus colores sin importar la información que llegue al ojo. Si usted posee un automóvil rojo, lo verá rojo sea en una calle iluminada o en un garaje oscuro, pero la constancia de color no siempre se mantiene. Cuando los objetos no nos son familiares o no disponemos de la guía de las claves de color habituales, la constancia de color puede ser distorsionada, como cuando compra un suéter en una tienda con iluminación brillante, solo para descubrir que en las condiciones comunes de iluminación no es del matiz que creía. La constancia de brillo significa que es difícil que cambie la brillantez que se percibe en los objetos conocidos, aunque se den variaciones considerables en la cantidad de luz que disponen los ojos en el curso del día. Percibimos que una hoja de papel blanco es más brillante que un pedazo de carbón, ya sea que veamos estos objetos a la luz de una vela o bajo la brillante luz del sol. La constancia del brillo ocurre porque un objeto refleja el mismo porcentaje de luz que cae sobre él, provenga esa luz de una vela o del sol. En lugar de basar nuestro juicio de la brillantez en la cantidad absoluta de luz que refleja el objeto, comparamos el reflejo relativo con los objetos que lo rodean. La memoria y la experiencia desempeñan un papel importante en las constancias perceptuales. Si ve al antiguo presidente Clinton y el vicepresidente Gore, mire de nuevo, la cara de Clinton se sobrepuso a la de Gore, en la figura 331. Como nos enfocamos en las claves perceptuales de la forma de la cabeza, el peinado y el contexto, los micrófonos y el presidente localizados enfrente del vicepresidente como requiere el protocolo, recibimos la imagen más probable del presidente y el vicepresidente de pie juntos. Percepción de distancia y profundidad. ¿Cómo sabemos qué tan lejos está algo? De manera constante juzgamos la distancia entre nosotros y los objetos. Cuando caminamos en un salón, nuestra percepción de la distancia nos ayuda a no golpearnos con los escritorios o a no tropezar con el bote de basura. También evaluamos la profundidad de los objetos, la cantidad total de espacio que ocupan. Usamos muchas claves para determinar la distancia y la profundidad de los objetos. Algunas de esas claves dependen de los mensajes visuales que puede transmitir un solo ojo, por lo que se conocen como claves monoculares. Otras llamadas claves binoculares requieren el uso de ambos ojos. Tener dos ojos nos permite hacer juicios más exactos sobre la distancia y profundidad, en particular cuando los objetos se encuentran relativamente cerca. Pero, como veremos en la siguiente sección, las claves monoculares por sí solas suelen ser suficientes para permitirnos juzgar con bastante precisión distancia y profundidad. Claves monoculares.
Una importante clave monocular de distancia que nos ofrece información sobre la posición relativa se denomina interposición. La interposición ocurre cuando un objeto bloquea parcialmente al otro. Al primer objeto se le percibe más cercano y al segundo como más distante. Como saben los estudiantes de arte, existen varias formas en las que la perspectiva puede ayudar en la estimación de distancia y la profundidad. En la perspectiva lineal, dos líneas paralelas que se extienden en la distancia parecen unirse en algún punto del horizonte. En la perspectiva aérea, los objetos distantes tienen un aspecto borroso y un contorno poco claro. En los días claros, las montañas suelen parecer mucho más cercanas que en un día brumoso, en que sus contornos se vuelven difusos. La elevación de un objeto también sirve como clave de perspectiva para la profundidad. Un objeto que se encuentra en un plano horizontal más alto parece más lejano que uno sobre un plano bajo. Otra clave monocular de utilidad para apreciar distancia y profundidad es el gradiente de textura. Un objeto cercano parece tener una textura rugosa o detallada. A medida que aumenta la distancia, la textura se hace más fina hasta que, al final, no es posible distinguir con claridad la textura original. Por ejemplo, cuando se está de pie sobre una playa de guijarros, puede distinguir entre las piedras grises y la grava frente a sus pies. Sin embargo, cuando mira la playa desde arriba, no puede distinguir las piedras individuales. En la figura 335 se ilustra el sombreado, otra importante clave de distancia, profundidad y solidez de un objeto. Los pasajeros que viajan en el tren o autobús suelen advertir que los árboles o postes telefónicos cercanos pasan como un bólido por la ventana, mientras que los edificios y otros objetos más lejanos parecen moverse lentamente. Esas diferencias en la velocidad de movimiento de las imágenes por la retina a medida que usted se mueve ofrecen una importante clave de distancia y profundidad. Puede observar el mismo efecto si permanece inmóvil de pie y mueve la cabeza de un lado a otro mientras enfoca la mirada en algo, a una distancia media. Los objetos cercanos parecen moverse en dirección opuesta a la dirección en que se mueve su cabeza, mientras que los objetos lejanos parecen moverse en la misma dirección que su cabeza. Esta señal de distancia se conoce como paralaje de movimiento. Claves binoculares. Todas las señales visuales examinadas hasta ahora dependen de la acción de un solo ojo. Muchos animales, como los caballos, los venados y los peces, dependen por completo de las claves monoculares. Aunque tienen dos ojos, los campos visuales no se traslapan, porque sus ojos se localizan a los lados de la cabeza y no al frente. Los seres humanos, los simios y muchos animales depredadores como leones y lobos tienen una clara ventaja física. Como los dos ojos se localizan en la parte frontal de la cabeza, los campos visuales se traslapan. La visión estereoscópica, derivada de la combinación de las dos imágenes retinianas, una de cada ojo, hace más precisa la percepción de profundidad y distancia. Como existe una distancia aproximada de 6.3 centímetros entre nuestros ojos, cada uno tiene una visión ligeramente distinta de las cosas. La diferencia entre dos imágenes se conoce como disparidad retiniana. El ojo izquierdo recibe más información sobre el lado izquierdo de un objeto, mientras que el ojo derecho recibe más información sobre el lado derecho. He aquí una forma de probarlo. Cierre un ojo y alinee un dedo con una línea vertical, como el marco de una puerta. Luego abra ese ojo y cierre el otro. Parece que su dedo se movió. Sin embargo, cuando mira el dedo con ambos ojos, las dos imágenes se vuelven una. Una importante clave binocular de distancia proviene de los músculos que controlan la convergencia de los ojos. Cuando vemos objetos muy cercanos a otros, los ojos tienden a converger, es decir, a girar ligeramente uno hacia el otro. Las sensaciones de los músculos que controlan el movimiento de los ojos proporcionan así una clave de distancia. Si el objeto está muy cercano, digamos al final de la nariz, los ojos no pueden converger y se perciben dos imágenes separadas. Si el objeto se encuentra a más de unos metros de distancia, las líneas de visión de los ojos son más o menos paralelas y no hay convergencia. Localización de sonidos. Así como usamos claves monoculares y binoculares para establecer la profundidad y la distancia visual, recurrimos a claves monoaurales, de un solo oído, y binaurales, para localizar la fuente de los sonidos. En una clave monoaural, los sonidos fuertes se perciben más cercanos que los sonidos débiles, por lo que cambios de volumen se traducen en cambios de distancia. Las claves binaurales operan según el principio de que, dado que los sonidos que provienen de un lado de la cabeza llegan a un oído y poco antes que al otro, la diferencia del tiempo entre las ondas sonoras que llegan a ambos oídos nos ayudan a hacer juicios exactos acerca de su ubicación. En una segunda clave binaural, las señales sonoras que llegan de una fuente a un lado de la persona son mucho más fuertes que el oído más cercano a una fuente que en el oído más lejano. La pequeña diferencia se debe al hecho de que la cabeza bloquea el sonido,
por lo que reduce la intensidad del sonido y en el oído opuesto. Esa diferencia relativa de volumen entre las señales escuchadas por separado por ambos oídos es suficiente para que el encéfalo localice la fuente de sonido y juzgue su distancia. Casi todos dependemos tanto de las claves visuales que rara vez nos fijamos demasiado en la gran cantidad de información auditiva que nos rodea. Pero las personas que son ciegas de nacimiento suelen compensar su falta de visión con una conciencia más aguda de los sonidos. Como resultado, cuando escuchan los ecos de un bastón y de su propia voz, hacerse una idea de dónde están o dónde hay obstáculos en su camino. De hecho, muchas personas ciegas pueden juzgar el tamaño y distancia de un objeto en relación con otro utilizando solo claves de sonido. Esta mayor sensibilidad al sonido es menor que en las personas que quedaron ciegas en la niñez temprana y suele estar ausente en personas que quedaron ciegas después de los 10 años. Percepción del movimiento. ¿Cómo percibimos el movimiento? La percepción del movimiento es un proceso complicado que involucra información visual de la retina y los mensajes de los músculos que rodean a los ojos mientras siguen un objeto. En ocasiones nuestros procesos perceptuales nos engañan y creemos percibir movimiento cuando los objetos que estamos mirando en realidad están inmóviles. Por consiguiente, debemos distinguir entre el movimiento real y aparente. El movimiento real se refiere al desplazamiento físico de un objeto de una posición a otra. La percepción del movimiento real depende solo en la parte del movimiento de las imágenes por la retina del ojo. Si permanece inmóvil y mueve la cabeza para ver a su alrededor, las imágenes de todos los objetos del cuarto pasarán por su retina, pero los mensajes de los músculos oculares contrarrestan la información cambiante de la retina, por lo que se percibirá que los objetos de la habitación permanecen inmóviles. La percepción del movimiento real es determinada por la forma en que cambia la posición de los objetos en relación con un fondo que se percibe como inmóvil. Por ejemplo, cuando percibimos que un carro se mueve por la calle, vemos a la calle, los edificios y las aceras como un fondo estacionario y al carro como un objeto en movimiento. El movimiento aparente ocurre cuando lo percibimos en objetos que en realidad están inmóviles. Una forma de movimiento aparente se conoce como ilusión autocinética. La percepción de movimiento creada por la ausencia de claves visuales alrededor de un objeto inmóvil, si está de pie en un cuarto que se encuentra en completa oscuridad excepto por un diminuto punto de luz y mira la luz por unos segundos, empezará a ver que se mueve. En el cuarto oscuro sus ojos no tienen un marco visible, no hay señales que le digan que la luz en realidad está inmóvil. Los ligeros movimientos de los músculos oculares que pasan inadvertidos la mayor parte del tiempo hacen que parezca que la luz se mueve. Otra forma de movimiento aparente es el movimiento estroboscópico. El movimiento aparente creado por una serie rápida de imágenes fijas. Esta forma de movimiento aparente es ilustrada por una película, que no incluye el movimiento en absoluto. El filme consta de una serie de imágenes fijas que muestran a las personas y objetos en posiciones ligeramente diferentes. Cuando las imágenes separadas se proyectan de manera secuenciada sobre una pantalla a una velocidad específica, la gente y los objetos parecen moverse debido al rápido cambio de una imagen fija a la siguiente. Otra ilusión perceptual común, conocida como el fenómeno pi, ocurre como resultado del movimiento estroboscópico. Cuando se proyecta una luz en cierto punto de un cuarto oscuro, luego se apaga y medio segundo más tarde se proyecta una segunda luz en el punto cercano, la mayoría de la gente percibirá dos luces como una luz sola, que se mueve de un punto a otro. Este proceso perceptual nos hace ver el movimiento en los anuncios de neón, donde las palabras parecen moverse de un lado a otro a medida que se encienden y se apagan diferentes combinaciones de luces estacionarias. Ilusiones visuales. ¿Qué causa las ilusiones visuales? Las ilusiones visuales constituyen una demostración gráfica de las maneras en las que usamos las claves sensoriales para crear experiencias perceptuales que pueden corresponder o no con lo que se encuentra en el mundo real. Al entender cómo somos engañados para ver algo que no existe, los psicólogos pueden dilucidar cómo operan los procesos perceptuales en el mundo cotidiano y en circunstancias normales. Por lo general, los psicólogos distinguen entre ilusiones físicas y perceptuales. Un ejemplo de una ilusión física es la apariencia curva de un palo cuando se coloca en el agua. Una ilusión que es fácil entender porque el agua actúa como un prisma que dobla las ondas de luz antes de que lleguen a nuestros ojos. Las ilusiones perceptuales ocurren porque el estímulo contiene señales engañosas que dan lugar a percepciones inexactas e imposibles. Las ilusiones en las figuras 3.37 y 3.38 son resultado de claves de profundidad falsas y engañosas. Por ejemplo, en la figura 3.38c, ambos monstruos se proyectan una imagen del mismo tamaño sobre la retina, pero las claves de profundidad en el túnel sugieren que miramos una escena tridimensional, por lo que el monstruo arriba está mucho más lejano en el mundo real
Esta percepción significaría que el monstruo de arriba es mucho más grande que el de abajo. Por ende, corregimos la distancia y percibimos que el monstruo de arriba es más grande, a pesar de otras claves que indican lo contrario. Sabemos que la imagen en realidad es bidimensional, pero a pesar de todo respondemos como si fuese tridimensional. Los artistas se basan mucho de estos fenómenos perceptuales, tanto para representar la realidad correctamente como para distorsionarla de manera deliberada. En pinturas y bocetos dibujados en una superficie bidimensional, casi siempre es necesario distorsionar los objetos para que puedan ser percibidos correctamente por los espectadores. Por ejemplo, el arte representativo, las vías férreas y la aprehensión de la ilusión perceptual nos permite manipular las imágenes para un efecto deliberado y para deleitarnos con sus resultados.